Vamos a ver ahora cómo tratar vigas con cargas axiales en cuanto a lo que se refiere a sus esfuerzos normales. Un buen ejemplo para ilustrar este caso es una viga en voladizo con una carga P aplicada aquí en el centroide en su sección del extremo libre, que es rectangular y que tiene estas dimensiones. Esa carga P se puede descomponer en una vertical P seno de alfa y en una horizontal P coseno de alfa. Y entonces, si nosotros miramos los diagramas de fuerzas internas que producen esas fuerzas, tenemos que hay una fuerza cortante que es negativa, cuyo valor es P seno de alfa y que es constante. Hay una fuerza normal positiva, es tracción, cuyo valor es P coseno de alfa y es constante también. Y hay un momento flector cuyo valor es P seno de alfa por L, el valor máximo acá, y es lineal. Bien, si nosotros observamos, por ejemplo, cualquier sección como esta, en donde hay fuerza normal y momento, entonces saben ustedes que tanto fuerza normal como momento tienen por efectos esfuerzos normales en la sección transversal. Por tanto, siendo de la misma naturaleza, se pueden sumar algebraicamente. Y entonces tenemos aquí el esfuerzo normal debido a la fuerza normal N, que es normal sobre A y que es constante en la sección transversal. Y el esfuerzo debido a momento tiene como expresión esta fórmula y tiene esta forma también. Pasa por cero aquí por el eje centroidal de la sección, que es como siempre el eje Z. Y entonces, siendo de la misma naturaleza, se pueden sumar y la suma final es esta. Esfuerzo normal igual a n sobre a menos my sobre i. Aquí tenemos tres casos típicos, dependiendo de la relación entre este elemento y este elemento. Si el valor absoluto del esfuerzo por fuerza normal es menor que el valor absoluto del esfuerzo por momento, el valor máximo, entonces vemos que este prima, el del momento, sobre este. Y por tanto, la suma de los dos nos da algo así. Y es lineal, por supuesto. Y aquí tenemos una suma de los dos, este y este, que son tracciones, entonces se suman aquí. Fíjense que en el eje centroidal de la sección, aquí tenemos esfuerzo cero por momento, pero hay un esfuerzo por fuerza normal. Por tanto, el eje neutro, es decir, el lugar geométrico de los puntos que no tienen esfuerzo, no coincide con el eje centroidal de la sección. Por tanto, está por aquí. El segundo caso es que los dos esfuerzos tengan valor absoluto iguales. Entonces aquí, este y este se compensan, vale 0 aquí, y aquí se suma el resto. Sigue siendo lineal, y entonces el diagrama de esfuerzos normales es este. Fíjense que el eje neutro se trasladó, por así decirlo, a la parte superior de la sección transversal. Y en el caso de que la fuerza normal tenga un esfuerzo mayor que el esfuerzo del momento, entonces aquí prima este sobre este y por tanto tenemos la sección transversal sometida solo a esfuerzos normales, no hay esfuerzos de compresión. Entonces diríamos que el cero estaría por acá, es decir, que el eje neutro, entre comillas, se saldría de la sección. Eso ocurre y se dice así, el esfuerzo neutro no está dentro de la sección, el eje neutro, perdón. Otro caso típico de vigas con cargas axiales se presentan con cargas axiales excéntricas. ¿Qué es? También ilustrémoslo con este caso sencillo y es una carga axial pero que no va por el eje centroidal de la viga sino que tiene una cierta excentricidad E. Conocen ustedes de la estática que podemos trasladar esa fuerza P al eje centroidal pero debe ir acompañado del esfuerzo de traspaso.
Y entonces ese esfuerzo de traspaso sería la fuerza P por la excentricidad de, y tendríamos entonces que este caso y este caso son equivalentes. Y entonces tendríamos la fuerza P como fuerza axial actuando en el centro, en el centroide de la sección, y el momento P por E. Y entonces el diagrama de momentos para toda la viga sería este, la fuerza normal, que vale P, constante, y el esfuerzo y el momento flector, que vale P por E, y es negativo, hay tracción en la parte superior. Y otra vez aplicamos esta fórmula, y esta fórmula es esta, pero aquí entonces, siendo que el momento es negativo, se nos convierte en esta expresión. ¿Dónde está el eje neutro para un caso como estos? Pues el eje neutro es el lugar geométrico de los puntos donde el esfuerzo es cero. Si igualamos esto a cero y despejamos y, encontramos que la posición del eje neutro en la sección transversal tiene esta ordenada, y sub 0 del eje neutro igual a esta expresión. Ilustremos todo esto a la luz de este ejemplo, el ejercicio 5.12.5 del libro. Se trata de una palmera que está inclinada, y entonces nos dan los siguientes datos. Nos dicen que el follaje pesa 100 libras, que podemos considerar concentrado aquí, es vertical por supuesto, es fuerza de gravedad. El tallo tiene su centro de gravedad acá y pesa 900 libras. La inclinación de la palmera es 60 grados, el centro de gravedad está aquí a 12 pies y la altura total de la palmera es 30 pies. Esta es la convención que conocemos para el signo de los esfuerzos de los momentos. Si los momentos traccionan las fibras de abajo, es positivo, son positivos. Entonces, por el equilibrio encontramos nosotros que la fuerza normal sobre la sección nos piden entonces los esfuerzos máximos de tracción y de compresión en la sección transversal de la base, que nos dicen que tiene 14 pulgadas de diámetro. Y entonces, de acuerdo con esta convención, los ejes centroidales de la sección son este Y el eje Z. Y entonces del equilibrio nosotros obtenemos que hay una fuerza normal de compresión, lo vemos aquí, que son las componentes de esta fuerza más la componente de esta fuerza. Y esa fuerza normal es entonces negativa, por supuesto, y será 900 coseno de 30 menos 100 coseno de 30, que sería 866 libras de compresión. Y el momento en la sección transversal de la base sería simplemente la fuerza por su brazo más esta fuerza por el suyo. Y entonces sería menos 900 por 12 coseno de 60 menos 100 por 30 coseno de 60 grados y vale menos 6.900 libras por pie. Esas fuerzas internas, digamos, en la sección de la base, las representamos aquí. La sección de la base de 14 pulgadas de diámetro. Aquí tenemos la fuerza normal de compresión que vale 866 libras. Y aquí tenemos el momento negativo de 6.900 libras pie. Entonces, la fuerza normal produce compresión en toda la sección transversal y el momento produce compresión en esta mitad y tracción en esta otra mitad. Y el cálculo se hace, por supuesto, con esta formulita, como siempre. Entonces aquí tenemos el cálculo, el esfuerzo debido a la fuerza normal, el esfuerzo debido al momento, y entonces, haciendo las operaciones, encontramos finalmente que los esfuerzos máximos y mínimos de tracción y compresión se presentan 302 libras por pulgada cuadrada de tracción y 313 libras por pulgada cuadrada de compresión. Eso lo vemos aquí. Tenemos la fuerza, el esfuerzo normal debido a la fuerza normal, menos 563 constante. Lo tenemos aquí, es este que nos había dado. Y aquí tenemos el esfuerzo
debido al momento. Menos 307,4 aquí, menos 307,4 aquí, de tracción acá, de compresión aquí. Entonces la suma de todo esto nos da, por este lado, 313 de compresión en esta fibra y aquí 312 de tracción en esta fibra. Y entonces vemos que acá el eje neutro ya no pasa por aquí, porque en este punto tenemos un valor de, tenemos un valor de 5,63 negativo, aquí tenemos 0 por momento, pero entonces nos queda este 5,63 que sería el que tendríamos aquí. Y ese sería entonces la superposición de esos esfuerzos y lo que nos piden. Máximo de tracción 302, máximo de compresión 313. Les sugiero como ejercicios estos dos del libro también, de la edición séptima del texto del libro.